Mis suegros nos están invitando a una cena hoy, me dijo Rafael ayer por la tarde. Sonreía como un niño. Como si nada malo pudiera pasar en este mundo. Como si el amor fuera suficiente para protegerlo de todo. Yo solo asentí. Solo dije que sí. Porque eso es lo que hago. Siempre he dicho que sí. Siempre he estado ahí. Callada. Invisible. La madre que no molesta. La madre que no pregunta. La madre que acepta lo que le den. Pero esa noche, sentada en aquella mesa larga y fría, con manteles blancos que parecían más una mortaja que una celebración, algo dentro de mí comenzó a romperse. Y no fue el sonido de los platos. No fue el tintineo de las copas. Fue el silencio. Ese silencio denso que cae sobre una mujer cuando ya nadie la mira. Cuando ya nadie espera nada de ella. Cuando es solo un cuerpo ocupando espacio en la silla. Un nombre más en la lista de invitados. La madre del novio. Nada más. Rafael estaba radiante. Tenía esa luz en los ojos que solo tienen los hombres enamorados. O los hombres ciegos. A veces es lo mismo. Fabiana estaba a su lado. Hermosa. Elegante. Con ese acento italiano que parecía música. Ella movía las manos al hablar. Reía fuerte. Tocaba el brazo de Rafael con una familiaridad que a mí me dolía. No por celos. Sino porque yo ya no recibía esos gestos. Hacía años que mi hijo no me tocaba así. Con cariño. Con presencia. Yo era un mueble en su vida. Útil cuando se necesita. Olvidable cuando no. Alma, la madre de Fabiana, estaba sentada frente a mí. Alta. Imponente. Con ese cabello castaño perfectamente peinado y esas joyas que brillaban bajo la luz del comedor. Ella también sonreía. Pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Era una sonrisa de cortesía. De esas que se usan en las fotos. En las reuniones formales. En los velorios. Yo intentaba ser amable. Intentaba conversar. Pero mis palabras caían al suelo como piedras. Nadie las recogía. Nadie las escuchaba. La cena transcurrió lenta. Interminable. Yo comía en silencio. Observaba. Escuchaba. Rafael hablaba de sus planes. De la boda. De la luna de miel. De la casa que estaban comprando. Una casa grande. Moderna. Con jardín. Yo sonreí cuando dijo que tendría una habitación para mí. Una habitación de invitados. Porque eso soy ahora. Una invitada en la vida de mi propio hijo. Fabiana y Alma hablaban entre ellas en italiano. A veces. No todo el tiempo. Solo cuando querían decir algo que Rafael no debía entender todavía. O que yo no debía entender nunca. Pero yo entendía. Cada palabra. Cada sílaba. Cada pausa. Cada risa contenida. Porque yo viví en Italia. 15 años de mi vida estuvieron en Florencia. Trabajando. Estudiando. Amando. Perdiendo. Pero eso nadie lo sabe. Ni siquiera Rafael. Porque nunca preguntó. Nunca le importó de dónde venía su madre. Solo le importó que estuviera ahí. Callada. Disponible. Invisible. Entonces Rafael se levantó. Dijo que iba a llevar los platos a la cocina. Siempre fue educado. Siempre fue servicial. Eso se lo enseñé yo. A respetar. A ayudar. A no dejar que las mujeres carguen solas con todo. Qué irónico. Porque ahora él me deja sola cargando con el peso de esta soledad. De este abandono silencioso. De esta muerte en vida que es ser una madre olvidada. Y en cuanto Rafael salió del comedor, todo cambió. Fabiana se inclinó hacia su madre. Alma se acercó a ella. Y empezaron a hablar. En italiano. Rápido. Bajo. Como si compartieran un secreto delicioso. Y reían. Dios mío. Cómo reían. Con esa risa que no es alegría. Es crueldad. Es desprecio. Es el sonido que hace la maldad cuando se siente segura. Cuando cree que nadie la está viendo. Cuando piensa que la víctima no entiende. Pero yo entendía. Cada palabra. Cada insulto. Cada burla. Fabiana dijo que yo parecía una campesina. Que mis manos eran ásperas.
que mi ropa era barata, que olía a vieja. Alma rió. Dijo que no importaba, que pronto yo no sería un problema, que después de la boda, Rafael haría lo que ellas dijeran, que los hombres enamorados son fáciles de manejar, que yo sería enviada a algún asilo, o simplemente olvidada, como un perro viejo que ya no sirve. Y entonces dijeron algo más, algo que me heló la sangre. Fabiana dijo que Rafael tenía mucho dinero, más de lo que ella pensaba, que había visto los documentos, las cuentas bancarias, las propiedades, todo. Alma preguntó cuánto. Fabiana dijo un número. $200,000 en ahorros. Una casa pagada. Inversiones. Alma soltó una risa baja, profunda, satisfecha. Dijo que todo saldría según el plan, que después de la boda, transferirían todo, poco a poco, sin que él se diera cuenta, y cuando ya no quedara nada, desaparecerían, como siempre hacían, como siempre hacían. Esas 3 palabras me atravesaron como cuchillos, porque significaban que esto no era la primera vez, que mi hijo no era el primero, que había otros hombres, otras víctimas, otros corazones rotos y cuentas vacías. Y mi Rafael, mi niño, mi único hijo, estaba a punto de convertirse en uno más, en una anécdota que ellas contarían riendo en alguna otra mesa, en algún otro país, con algún otro tonto enamorado. Yo seguía ahí, sentada, inmóvil, con las manos sobre el regazo, con la mirada fija en mi plato vacío. No dije nada, no me moví, no dejé que mi rostro revelara nada, porque he aprendido a ser invisible, he aprendido a desaparecer, he aprendido que las mujeres como yo sobreviven cuando se vuelven sombras, cuando dejan de existir para los demás, cuando se convierten en nada. Pero por dentro, algo estaba despertando, algo oscuro, algo frío, algo que había estado dormido durante años, décadas, toda una vida de silencio, de obediencia, de aceptación. Estaba terminando, porque una madre puede soportar cualquier cosa, cualquier humillación, cualquier dolor, pero no puede quedarse quieta cuando van a destruir a su hijo. No puede permanecer en silencio cuando están a punto de robarle todo. Su dinero, su futuro, su dignidad, su vida. Rafael volvió de la cocina, sonriendo, ajeno, feliz. Se sentó al lado de Fabiana. Ella le acarició la mejilla. Le dijo algo dulce en italiano. Algo sobre el amor, sobre el futuro, sobre la eternidad. Él la miró como si fuera un ángel. Y yo los miré a ellos. A los 3. A las 2 serpientes y a mi cordero. Y pensé en lo fácil que sería decirlo todo ahora. Gritar. Revelar. Exponer. Pero no lo hice. Porque el momento no era ese. Porque la venganza no es un grito. Es un susurro. Es paciencia. Es estrategia. Es esperar el momento exacto para que la verdad caiga como un rayo y lo destruya todo. Fabiana y Alma me miraron. Por un segundo. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese instante, vi algo en sus rostros. No era miedo. Era desprecio. Era esa certeza absoluta de que yo no era nada. De que yo no importaba. De que yo no entendía. De que yo era solo una vieja tonta que pronto sería descartada. Y yo las dejé pensar eso. Las dejé creer que habían ganado. Que yo era inofensiva. Que yo era invisible. Pero ellas no sabían. No sabían quién era yo antes de convertirme en esta mujer silenciosa. No sabían que yo había sobrevivido a cosas peores. A pérdidas mayores. A dolores más profundos. No sabían que yo había aprendido a hablar italiano no en un salón de clases, sino en las calles de Florencia. En los mercados, en los hospitales, en los cementerios. No sabían que cada palabra que dijeron, cada plan que revelaron, cada risa cruel que compartieron, quedó grabada en mi memoria como fuego en la piel. La cena terminó. Nos despedimos. Alma me dio un beso en la mejilla. Frío. Vacío. Fabiana me abrazó. Breve.
superficial. Rafael me acompañó hasta la puerta. Me preguntó si me había gustado la cena, si me caían bien sus suegros, si estaba feliz por él. Yo dije que sí, a todo, porque eso es lo que se supone que debo decir, porque eso es lo que esperan de mí. La madre que no causa problemas, la madre que solo asiente, la madre que desaparece cuando ya no es necesaria. Pero mientras caminaba hacia mi auto, bajo ese cielo oscuro y sin estrellas, yo ya no era la misma mujer que había llegado. Algo había cambiado. Algo se había roto. Y algo nuevo estaba naciendo. Algo que ellas no esperaban. Algo que nadie esperaba. Porque las mujeres silenciosas no siempre están dormidas. A veces solo están esperando, observando, planeando. Y cuando despiertan, el mundo tiembla. Rafael nació en primavera. Un día de abril lluvioso y frío. Yo tenía 23 años. Era joven. Era fuerte. Era otra persona. Una persona que ya no existe. Una persona que quedó enterrada bajo años de sacrificio y silencio. Cuando lo sostuve por primera vez, cuando sentí su peso tibio contra mi pecho, cuando escuché ese llanto que era vida pura y nueva, pensé que nada malo podría tocarme jamás. Pensé que el amor era suficiente. Pensé que ser madre era el escudo más fuerte del mundo. Qué equivocada estaba. Su padre se fue cuando Rafael tenía 4 años. No hubo gritos. No hubo violencia. Solo una mañana se levantó, hizo su café, me miró con esos ojos vacíos que ya no me veían hacía tiempo, y dijo que se iba. Que había conocido a alguien más. Que lo sentía. Pero no lo sentía. No realmente. Los hombres que se van nunca sienten nada. Solo alivio. Solo la libertad de dejar atrás lo que ya no les sirve. Y yo me quedé. Con un niño pequeño. Con un trabajo mal pagado. Con un apartamento que olía a humedad y a sueños rotos. Trabajé en todo. Limpiando casas. Sirviendo en restaurantes. Cuidando niños ajenos mientras el mío esperaba solo en casa. Rafael crecía rápido. Demasiado rápido. A veces llegaba y lo encontraba dormido en el sofá con la televisión encendida. Otras veces estaba despierto, mirándome con esos ojos grandes que preguntaban sin palabras por qué yo no estaba nunca. ¿Por qué siempre llegaba tarde? ¿Por qué siempre estaba cansada? Pero yo lo amaba. Dios sabe que lo amaba. Cada centavo que ganaba era para él. Cada hora extra. Cada turno doble. Cada noche sin dormir. Todo era por Rafael. Para que tuviera ropa limpia. Para que comiera bien. Para que fuera a la escuela. Para que no sintiera que le faltaba nada. Aunque a mí me faltara todo. Aunque yo desapareciera poco a poco. Aunque mi juventud se gastara como una vela que nadie mira quemarse. Cuando Rafael tenía 12 años, conseguí un trabajo mejor. En una oficina. No ganaba mucho, pero era estable. Podía llegar a casa antes. Podía estar con él. Preparar la cena juntos. Ayudarlo con la tarea. Ver películas los fines de semana. Fueron años buenos. Años tranquilos. Rafael era un buen chico. Estudioso. Respetuoso. A veces me preguntaba por su padre. Yo le decía que estaba lejos. Que tenía su propia vida. Que nos había dejado porque no era feliz. Rafael asentía. No preguntaba más. Aprendió temprano que hay silencios que es mejor no romper. Pasaron los años. Rafael terminó la escuela. Entró a la universidad. Estudió administración. Consiguió trabajo en una empresa grande. Empezó a ganar bien. Mucho mejor que yo. Se compró un auto. Se mudó a un apartamento más grande. Me invitaba a cenar los domingos. A veces me llamaba entre semana. Preguntaba cómo estaba. Si necesitaba algo. Yo siempre decía que no. Que estaba bien. Que no se preocupara. Porque eso es lo que hacen las madres. Protegen. Aunque sea de su propia necesidad. Entonces conoció a Fabiana. Fue hace 2 años. En un viaje de negocios a Miami. Ella trabajaba en el hotel donde él se hospedó. Eso me dijo. Que era coordinadora de eventos. Que era italiana. Que hablaba 4 idiomas.
que era hermosa e inteligente, que nunca había conocido a alguien así. Yo escuché. Sonreí. Dije que me alegraba por él. Pero algo en mi pecho se apretó. Algo me dijo que esto no era bueno, que esto no terminaría bien. La primera vez que la vi fue 3 meses después. Rafael la trajo a cenar. Fabiana entró a mi casa como quien entra a un lugar que no merece su presencia. Miró alrededor con esos ojos críticos. Tocó apenas mi mano cuando la saludé. Sonrió, pero fue una sonrisa fría. Una sonrisa de compromiso. Rafael no notó nada. Estaba demasiado ocupado mirándola a ella. Demasiado perdido en ese encantamiento que ciega a los hombres cuando creen haber encontrado a la mujer perfecta. Durante la cena, Fabiana habló poco conmigo. Respondía con monosílabos. Miraba su teléfono. Le hablaba a Rafael en inglés. A veces en italiano. Palabras suaves. Caricias verbales. Él se derretía. Yo observaba. Intentaba encontrar algo genuino en ella. Algo real. Algo que justificara la luz en los ojos de mi hijo. Pero no encontré nada. Solo vi a una mujer calculadora. Una mujer que sabía exactamente qué decir, qué hacer, cómo moverse, cómo conquistar. Cuando se fueron, Rafael me abrazó. Me dijo que Fabiana le encantaba, que era la indicada, que por fin había encontrado a alguien especial. Yo le dije que me parecía muy linda, que me alegraba verlo feliz. Mentí, porque eso es lo que hacen las madres cuando saben que la verdad va a doler, cuando saben que sus hijos no están listos para escuchar, cuando saben que de todas formas no les creerían. Los meses siguientes fueron extraños. Rafael empezó a visitarme menos. Las llamadas se volvieron más cortas, más espaciadas. Siempre tenía planes con Fabiana. Siempre estaba ocupado. Cuando le preguntaba cómo iban las cosas, hablaba solo de ella, de lo maravillosa que era, de lo bien que se llevaban, de los lugares a los que iban, de la vida perfecta que estaban construyendo. Yo escuchaba, asentía, tragaba el dolor de estar siendo reemplazada, de estar convirtiéndome en un personaje secundario en la vida de mi propio hijo. Entonces un día Rafael llegó a mi casa con una noticia. Estaba nervioso, emocionado. Tenía esa energía de los hombres que están a punto de dar un paso importante. Me sentó en el sofá. Me tomó las manos. Me dijo que le había propuesto matrimonio a Fabiana, que ella había dicho que sí, que se casarían en 6 meses, que quería que yo fuera la primera en saberlo. Yo lo abracé. Lo felicité. Le dije que estaba muy feliz por él. Y una parte de mí lo estaba. Porque era mi hijo. Porque lo amaba. Porque quería verlo feliz. Pero otra parte de mí, una parte oscura y profunda, sentía miedo. Sentía que algo estaba mal. Que todo esto era demasiado rápido. Demasiado perfecto. Demasiado planeado. Le pregunté si había conocido a la familia de Fabiana. Me dijo que no. Que vivían en Italia. Que vendrían para la boda. Que Fabiana no tenía mucho contacto con ellos porque había estado viajando mucho por trabajo. Pero que su madre Alma vendría la semana siguiente. Que se quedaría un mes para ayudar con los preparativos. Que quería conocerme. Y así fue. Alma llegó. Alta. Elegante. Con ese aire de superioridad que tienen las personas que creen que el dinero es lo único que importa. Me saludó con frialdad. Me evaluó con la mirada. Como quien mira un mueble viejo y decide si vale la pena conservarlo o tirarlo. Yo intenté ser amable. Intenté conversar. Intenté construir un puente. Pero ella no estaba interesada. Para ella yo era invisible. Insignificante. La madre pobre del novio. Alguien que había que tolerar por cortesía. Nada más. Los meses de preparativos fueron un infierno silencioso. Yo no participaba en nada. Fabiana y Alma decidían todo. El lugar. La decoración. El menú. La música. La lista de invitados. Rafael me preguntaba mi opinión a veces, pero era solo por compromiso. Ya todo estaba decidido. Yo era solo un nombre en la lista. La madre del novio. Sentada en alguna mesa alejada.
vestida con lo que ellas consideraran apropiado. Callada. Invisible. Olvidable. Pero yo observaba. Veía cómo Fabiana manejaba a Rafael. Cómo lo alejaba de mí. Como cada vez que yo llamaba, ella encontraba una razón para que él no pudiera hablar mucho. Como cada vez que yo proponía algo, ella tenía una idea mejor. Como poco a poco mi hijo se convertía en un extraño. En alguien que yo ya no reconocía. En alguien que ya no me necesitaba. Y entonces llegó esa cena. Esa maldita cena un día antes de la boda. La cena donde todo cambió. Donde yo dejé de ser la madre invisible y callada. Donde descubrí que mi hijo no solo estaba siendo alejado de mí. Estaba siendo destruido. Robado. Vaciado. Y yo era la única que podía verlo. La única que podía salvarlo. La única que entendía cada palabra de ese plan macabro que Fabiana y Alma habían tejido con tanta paciencia. Esa noche, cuando volví a mi casa, no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, repasando cada palabra que había escuchado, cada risa, cada detalle del plan. Y supe que no podía quedarme callada. No esta vez. No cuando mi hijo estaba a punto de perder todo. No cuando yo era la única que tenía el poder de detenerlo. Porque yo no era solo una madre olvidada. Yo era una mujer que había sobrevivido. Que había luchado. Que había aprendido que el silencio no es debilidad. Es estrategia. Y ahora era el momento de despertar. No pude dormir esa noche. Ni la siguiente. Ni la que vino después. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba sus voces. Esas voces dulces y venenosas hablando en italiano. Planeando. Calculando. Riéndose de mi hijo como si fuera un juego. Como si destruir la vida de alguien fuera solo otro día de trabajo para ellas. Como si mi Rafael fuera solo un número más en su lista de víctimas. Me levanté de la cama a las 3 de la mañana. El apartamento estaba en silencio. Ese silencio denso que solo conocen las personas que viven solas. Que duermen solas. Que lloran solas. Fui a la cocina. Preparé café. Me senté en la mesa donde tantas veces Rafael había hecho su tarea de niño. Donde habíamos desayunado juntos los domingos. Donde yo había visto crecer al hombre que ahora estaba a punto de casarse con una mentira. Saqué una libreta vieja. De esas que guardas por años sin saber por qué. Y empecé a escribir. Cada palabra que recordaba. Cada frase que había escuchado en ese comedor. Lo escribí todo. En italiano primero. Después lo traduje al español. Necesitaba verlo. Necesitaba leerlo. Necesitaba confirmar que no había sido una pesadilla. Que realmente había escuchado lo que creía haber escuchado. Fabiana había dicho que Rafael tenía $200,000 ahorrados. Que había visto los documentos. Los estados de cuenta. Todo. Alma preguntó si estaba segura. Fabiana dijo que sí. Que él le había mostrado todo cuando compraron la casa juntos. Que confiaba en ella completamente. Que era un tonto enamorado como todos los demás. Como siempre. Como cada vez. Alma había reído. Esa risa que me perseguía en la oscuridad. Y dijo que el plan seguía igual. Casarse. Esperar 3 meses. El tiempo suficiente para que él no sospechara. Entonces empezar a transferir el dinero. Poco a poco. 5,000 aquí. 10,000 allá. Siempre con excusas. Una emergencia familiar en Italia. Un negocio de inversión. Una oportunidad única. Los hombres enamorados siempre dicen que sí. Siempre confían. Siempre entregan todo. Y cuando ya no quedara nada, desaparecerían. Fabiana pediría el divorcio. Alegaría incompatibilidad. Tomaría su parte de los bienes. La casa que habían comprado juntos estaba a nombre de ambos. Eso significaba que la mitad era de ella. Y con un buen abogado, podría quedarse con más. Mucho más. Alma dijo que tenían contactos. Que ya lo habían hecho antes. Que sabían exactamente cómo mover cada pieza. Y entonces Fabiana dijo algo que me partió el alma. Dijo que lo único bueno era que yo no sería un problema. Que yo era una vieja pobre y sin educación. Que no tenía influencia sobre Rafael.
que probablemente terminaría en un asilo cuando ya no pudiera cuidarse sola. Que nadie escucharía a una mujer como yo. Alma estuvo de acuerdo. Dijo que las madres como yo son fáciles de ignorar. Que los hijos siempre eligen a sus esposas sobre sus madres. Siempre. Leí mis notas una y otra vez. Cada palabra era un puñal. No solo porque iban a robarle a mi hijo, sino porque tenían razón en una cosa. Rafael me había elegido a ella. No conscientemente. No con maldad. Pero me había dejado atrás. Me había convertido en un fantasma en su vida. Y ahora ese fantasma era la única persona que podía salvarlo. Al día siguiente llamé a Rafael. Era domingo. Generalmente almorzábamos juntos los domingos. Pero hacía semanas que no lo hacíamos. Él contestó después de varios tonos. Sonaba distraído. Ocupado. Le pregunté si podíamos vernos. Dijo que estaba con Fabiana comprando cosas para la luna de miel. Que estaban muy ocupados. Que la boda era en 5 días. Le dije que entendía. Que solo quería verlo un momento. Que hacía tiempo que no hablábamos a solas. Hubo un silencio. Largo. Incómodo. Después dijo que tal vez en la tarde. Que me llamaría. Colgué. No me llamó. Esa noche le envié un mensaje. No respondió hasta el día siguiente. Decía que lo sentía. Que había estado agotado. Que me vería en la boda. Que todo estaba muy loco con los preparativos. Yo leí ese mensaje y supe que ya lo había perdido. Que Fabiana lo tenía completamente. Que yo era solo un estorbo que había que mantener a distancia. Pero no podía rendirme. No podía dejar que esto pasara. Así que hice algo que nunca había hecho. Algo que me daba vergüenza incluso pensar. Fui al banco. Al banco donde Rafael tenía sus cuentas. No pensaba que lograría nada. No tenía acceso a su información. No tenía ningún derecho legal. Pero conocía a una de las empleadas. Marta. Una mujer mayor que había trabajado ahí durante 30 años. Yo había limpiado su casa por años antes de conseguir mi trabajo en la oficina. Éramos amigas. O algo parecido. La encontré en su escritorio. Se sorprendió de verme. Hacía tiempo que no nos veíamos. Le dije que necesitaba un favor. Que no era legal. Que entendería si decía que no. Pero que era por mi hijo. Que estaba en peligro. Marta me miró con esos ojos cansados que tienen las personas que han visto demasiado. Me preguntó qué necesitaba. Le dije que solo quería confirmar cuánto dinero tenía Rafael en sus cuentas. Nada más. No quería hacer ningún movimiento. Solo saber. Marta dudó. Miró alrededor. Después suspiró. Me dijo que esperara. Fue a su computadora. Tecleó algo. Frunció el ceño. Escribió algo en un papel y me lo pasó discretamente. El número era peor de lo que pensaba. Rafael tenía $240,000. No 200,000. 240,000. Años de trabajo. De ahorro. De sacrificio. Todo ahí. Esperando a ser robado por 2 mujeres que lo veían como un cajero automático con sentimientos. Marta me preguntó si estaba bien. Yo asentí. Le di las gracias. Salí del banco con las piernas temblando. Esa tarde busqué en internet. Pasé horas leyendo sobre fraudes matrimoniales. Sobre mujeres que se casaban con hombres por dinero. Sobre esquemas internacionales. Sobre cómo funcionaban. Los patrones eran siempre los mismos. Mujeres hermosas. Extranjeras. Historias perfectas. Familias distantes. Bodas rápidas. Confianza absoluta. Y después la desaparición. El divorcio. La ruina. Encontré foros. Historias. Testimonios. Hombres destruidos contando cómo habían perdido todo. Sus ahorros. Sus casas. Su dignidad. Algunos nunca se recuperaron. Algunos se declararon en bancarrota. Algunos simplemente desaparecieron. Tragados por la vergüenza y el dolor de haber sido tan ciegos. De haber confiado tanto. De haber amado a la persona equivocada. Y entonces encontré algo. Una noticia de hace 3 años.
en un periódico de Argentina, sobre 2 mujeres italianas arrestadas por fraude matrimonial. Habían estafado a 5 hombres. Más de $500,000 en total. Cuando abrí la foto adjunta, mi corazón se detuvo. Eran ellas. Fabiana y Alma. Más jóvenes. Con nombres diferentes. Pero eran ellas. Los mismos ojos. La misma sonrisa. La misma pose de inocencia calculada. Leí el artículo completo. Temblando. Las habían arrestado. Procesado. Pero algo había salido mal en el juicio. Un tecnicismo legal. Falta de pruebas contundentes. Las dejaron ir. Desaparecieron después. Sin dejar rastro. Y ahora estaban aquí. En mi ciudad. A punto de casarse con mi hijo. A punto de robarle todo. A punto de dejarlo vacío y roto como a esos otros hombres. Imprimí el artículo. Imprimí la foto. Imprimí todo. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener los papeles. Tenía la prueba. Tenía la evidencia de que Fabiana y Alma no eran quienes decían ser. De que esto no era amor. Era un crimen. Un plan meticuloso. Un robo disfrazado de romance. Pero entonces me di cuenta de algo. Si le mostraba esto a Rafael ahora, 5 días antes de la boda, no me creería. Pensaría que estaba celosa. Que inventaba cosas para arruinar su felicidad. Que era una madre posesiva que no podía soltar a su hijo. Fabiana había hecho un trabajo perfecto alejándolo de mí. Envenenando sutilmente nuestra relación. Haciéndome ver como una figura triste y obsoleta en su vida. Y aunque le creyera, aunque viera las pruebas, ella encontraría una explicación. Diría que era un error. Que eran otras personas. Que era una confusión. Y él querría creerle a ella. No a mí. Porque el amor hace eso. Ciega. Ensordece. Mata el instinto de supervivencia. Me senté en el suelo de mi sala con los papeles esparcidos alrededor. Y lloré. Lloré como no lloraba desde que el padre de Rafael nos abandonó. Lloré por mi hijo. Por su inocencia. Por su confianza ciega. Por todo el dolor que estaba a punto de sufrir. Y lloré por mí. Por ser invisible. Por no tener voz. Por no poder protegerlo aunque tuviera la verdad en mis manos. Pero entonces algo cambió. En medio de ese llanto. En medio de esa desesperación. Sentí algo nuevo. Algo que no había sentido en años. Furia. Rabia pura y ardiente. No iba a dejar que esto pasara. No iba a quedarme sentada viendo cómo destruían a mi hijo. No iba a ser la madre débil e invisible que ellas creían que era. Si Rafael no me escucharía ahora, entonces tendría que esperar. Tendría que ser más inteligente. Más paciente. Tendría que dejar que la boda sucediera. Que ellas se sintieran seguras. Victoriosas. Y entonces, cuando menos lo esperaran, cuando creyeran que habían ganado, yo atacaría. Con la verdad. Con las pruebas. Con todo el peso de una madre que no tiene nada que perder excepto a su hijo. Porque ellas cometieron un error. Un error fatal. Pensaron que yo era invisible. Pensaron que yo no entendía. Pensaron que yo no importaba. Pero yo había escuchado todo. Yo sabía todo. Y ahora tenía pruebas. Tenía tiempo. Y tenía la ventaja más poderosa de todas. Ellas no sabían que yo sabía. Al día siguiente llamé a Leandra. Mi única amiga verdadera. La única persona en este mundo que siempre había estado ahí. Nos conocimos hace 30 años trabajando en la misma fábrica. Ella también era madre soltera. También había sido abandonada. También había criado a sus hijos sola. Compartíamos ese dolor silencioso que solo entienden las mujeres que han tenido que ser padre y madre al mismo tiempo. Las mujeres que han tenido que ser fuertes cuando lo único que querían era derrumbarse. Leandra vive a 3 cuadras de mi apartamento. En un edificio igual de viejo. Igual de triste. Cuando llegué, ella estaba preparando té. Siempre prepara té. Dice que es lo único que calma sus nervios. Me senté en su cocina. La misma cocina donde habíamos llorado juntas tantas veces. Donde habíamos celebrado los cumpleaños de nuestros hijos cuando no teníamos dinero para fiestas grandes.
donde habíamos planeado cómo sobrevivir cada mes con salarios que nunca alcanzaban. Le conté todo, cada detalle, desde la cena hasta lo que había escuchado en italiano, desde el artículo del periódico hasta los $240,000 que Rafael tenía en el banco. Liandra me escuchó en silencio. No me interrumpió. No me juzgó. Solo escuchó con esa paciencia que tienen las personas que saben lo que es el dolor real. El dolor que no tiene palabras. El dolor que solo se puede compartir en silencio. Cuando terminé, ella dejó su taza sobre la mesa. Me miró con esos ojos cansados pero fuertes. Y me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no sabía. Que tenía las pruebas. Que sabía la verdad. Pero que Rafael no me escucharía. Que ellas lo tenían completamente bajo su control. Que si intentaba detener la boda ahora, solo lograría que mi hijo me odiara. Que me culpara. Que me alejara para siempre. Liandra asintió. Después me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que las madres siempre hemos tenido que pelear batallas que nadie ve. Que siempre hemos tenido que proteger a nuestros hijos de maneras que ellos nunca entienden. Que a veces el amor significa hacer cosas que nos rompen el corazón. Cosas que nos convierten en las villanas de sus historias. Pero que una madre verdadera no busca ser amada. Busca que sus hijos sobrevivan. Me preguntó si recordaba cuando ella tuvo que sacar a su hijo mayor de esa casa donde vivía con su novia. La novia que lo golpeaba. Que lo manipulaba. Que lo había aislado de todos. Su hijo la odió por meses. La culpó de arruinar su vida. De destruir su relación. Pero Liandra no se detuvo. Siguió luchando. Siguió estando ahí. Hasta que un día su hijo despertó. Vio la verdad. Y le agradeció haberlo salvado. Haberlo amado lo suficiente como para ser la mala de la historia. Le dije que esto era diferente. Que Rafael era adulto. Que tenía 35 años. Que no podía simplemente sacarlo de ahí. Liandra sonrió. Una sonrisa triste. Y me dijo que entonces tenía que ser más inteligente. Más estratégica. Que no podía atacar de frente. Tenía que esperar el momento perfecto. El momento donde la verdad fuera tan obvia que Rafael no pudiera negarla. Donde las pruebas fueran tan contundentes que no hubiera espacio para dudas. Esa tarde Liandra y yo hicimos un plan. Un plan simple pero efectivo. Yo no detendría la boda. Dejaría que sucediera. Actuaría como la madre perfecta. Sonriente. Feliz. Invisible como siempre. Pero mientras tanto, investigaría. Juntaría más pruebas. Seguiría a Fabiana y Alma. Documentaría cada movimiento sospechoso. Cada conversación. Cada encuentro extraño. Liandra conocía a alguien. Un investigador privado. Se llamaba Teodoro. Había sido policía durante 20 años antes de retirarse. Ahora trabajaba de manera independiente. Hacía investigaciones discretas. Seguimientos. Búsqueda de información. Liandra me dio su número. Me dijo que podía confiar en él. Que era un hombre bueno. Que entendería mi situación. Llamé a Teodoro esa misma noche. Le expliqué todo. Le dije que no tenía mucho dinero. Que solo tenía mis ahorros. $3,000 que había guardado durante años para emergencias. Teodoro me dijo que era suficiente. Que haría lo que pudiera. Que entendía lo que era tener un hijo en peligro. Él también tenía hijos. También sabía lo que significaba protegerlos. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería cerca del centro. Teodoro era un hombre de unos 60 años. Cabello gris. Cara marcada por el tiempo. Pero sus ojos eran agudos. Atentos. Los ojos de alguien que había visto el lado oscuro de las personas. Que sabía reconocer el peligro. Que sabía cuando alguien estaba mintiendo. Le mostré todo. El artículo del periódico. Las fotos. Las notas de lo que había escuchado en la cena. Teodoro leyó todo con atención. Tomó notas. Hizo preguntas. Preguntó direcciones. Nombres completos. Detalles sobre Fabiana y Alma. Sobre Rafael. Sobre la boda. Sobre todo. Después me miró y me dijo algo que me heló la sangre.
Me dijo que probablemente ya era tarde para detener la boda, que estas mujeres eran profesionales, que tenían años de experiencia, que sabían exactamente cómo manipular situaciones legales, cómo desaparecer sin dejar rastro, pero que si actuábamos rápido después de la boda, si juntábamos suficientes pruebas antes de que comenzaran a robar el dinero, podríamos detenerlas. Me explicó que necesitaba evidencia contundente, no solo el artículo viejo. Necesitaba pruebas de que Fabiana y Alma seguían siendo las mismas personas del artículo. Documentos falsos, registros de viaje, conexiones con otros fraudes. Y sobre todo, necesitaba grabarlas, capturarlas admitiendo su plan. Eso sería lo que convencería a Rafael. Eso sería lo que las destruiría legalmente. Le pregunté cómo. ¿Cómo podríamos grabarlas si desconfiaban de todos? Si solo hablaban entre ellas en italiano. Si yo era invisible para ellas. Teodoro pensó un momento. Después me dijo que esa invisibilidad era mi mayor ventaja. Que las personas no cuidan lo que dicen frente a quienes consideran insignificantes. Que si yo podía estar cerca de ellas nuevamente. Si podía crear una situación donde se sintieran cómodas hablando. Podríamos capturarlo todo. Me dio un pequeño dispositivo. Un grabador de audio. Del tamaño de un encendedor. Me explicó cómo usarlo. Cómo activarlo sin que nadie lo notara. Me dijo que lo llevara conmigo siempre. Que si surgía alguna oportunidad de estar cerca de Fabiana y Alma, lo encendiera. Que grabara todo. Que no importaba si era en italiano. Eso lo traduciríamos después. Lo importante era tener sus voces. Sus palabras. Su confesión. También me dio su tarjeta. Me dijo que lo llamara si veía algo sospechoso. Cualquier cosa. Cualquier movimiento extraño. Cualquier encuentro fuera de lugar. Él comenzaría a investigar sus antecedentes. A buscar conexiones con otros casos. A rastrear su pasado. Me prometió que haría todo lo posible por proteger a mi hijo. Cuando salí de esa cafetería, me sentía diferente. Ya no era solo una madre desesperada. Era una mujer con un plan. Con un aliado. Con herramientas. Ya no estaba sola en esta batalla. Tenía a Liandra. Tenía a Teodoro. Y tenía algo más importante. Tenía propósito. Tenía una misión. Salvar a mi hijo. Cueste lo que cueste. Los días antes de la boda pasaron lentos y dolorosos. Rafael apenas me llamaba. Cuando lo hacía, sonaba distraído. Estresado. Decía que había 1000 cosas por hacer. Que Fabiana estaba nerviosa. Que todo tenía que ser perfecto. Yo le decía que todo estaría bien. Que sería un día hermoso. Mentía. Porque sabía que no sería hermoso. Sabía que sería el comienzo de su destrucción. Fabiana me llamó 2 días antes de la boda. Me sorprendió. Nunca me llamaba. Me dijo que necesitaban que yo llegara temprano el día de la ceremonia. Que había una reunión familiar antes. Solo familia cercana. Ella, Alma, Rafael y yo. Me dijo que era tradición italiana. Una bendición familiar antes de la boda. Yo acepté. Por supuesto que acepté. Porque sabía que esa podría ser mi oportunidad. Le conté a Teodoro. Él me dijo que esa reunión era perfecta. Que llevara el grabador activado desde el momento en que entrara. Que no importaba cuánto durara. Que grabara todo. Que probablemente ellas hablarían libremente en italiano, creyendo que yo no entendía nada. Que esa era nuestra oportunidad de oro. La noche antes de la boda no dormí. Me quedé despierta mirando el techo. Pensando en todo lo que podía salir mal. En todo lo que estaba a punto de perder. Porque si esto no funcionaba, si no lograba detenerlas, perdería a Rafael para siempre. No solo su dinero. No solo su futuro. Lo perdería a él. A mi hijo. A la única persona que me había dado un propósito en esta vida. Pero también pensé en lo que pasaría si no hacía nada. Si me quedaba callada. Si dejaba que esto sucediera sin luchar. Rafael perdería todo. Su dinero. Su confianza. Su capacidad de amar. Se convertiría en otro hombre roto. Otra víctima. Otra historia triste en internet.
Y yo tendría que vivir con esa culpa, con saber que pude haberlo salvado y no lo hice. Así que tomé una decisión que cambiaría todo. No importaba si Rafael me odiaba después. No importaba si nunca me perdonaba. No importaba si me convertía en la villana de su historia. Lo salvaría. Porque eso es lo que hacen las madres. No buscan aplausos. No buscan gratitud. Buscan que sus hijos sobrevivan. Aunque eso signifique sacrificarse. Aunque eso signifique desaparecer. Aunque eso signifique morir un poco en el proceso. Me levanté al amanecer. Me vestí con cuidado. Un vestido simple. Gris. Discreto. El tipo de vestido que usa una madre que no quiere llamar la atención. Guardé el grabador en mi bolso. Lo revisé 3 veces para asegurarme de que funcionaba. Practiqué cómo encenderlo sin mirar. Cómo mantenerlo cerca sin que fuera obvio. Cómo ser invisible mientras grababa todo. Antes de salir, me miré al espejo. Y vi a una mujer que ya no reconocía. Una mujer con 61 años que se veía mayor. Cansada. Gastada. Pero en sus ojos había algo nuevo. Algo que no había estado ahí antes. Determinación. Fuerza. Fuego. Porque las mujeres invisibles no siempre están dormidas. A veces solo están esperando el momento de despertar. Y ese momento había llegado. La mañana de la boda amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo como si el universo supiera que algo malo estaba por suceder. Tomé un taxi hasta el hotel donde se realizaría la ceremonia. Un lugar elegante. Demasiado elegante para mí. Demasiado caro. Demasiado perfecto. El tipo de lugar donde se casan las personas que tienen dinero. O las personas que planean robarlo. Llegué 30 minutos antes de la hora acordada para la reunión familiar. Mis manos temblaban. Había revisado el grabador 5 veces en el camino. Estaba funcionando. Escondido en mi bolso. Listo para capturar cada palabra. Cada confesión. Cada error que Fabiana y Alma pudieran cometer. La recepcionista me indicó que subiera al 3er piso. Suite 312. La suite nupcial. Donde Fabiana y Alma se estaban preparando. Donde se suponía que tendríamos esa bendición familiar. Esa tradición italiana que probablemente era otra mentira. Otro truco para mantener las apariencias. Toqué la puerta. Alma abrió. Vestía una bata de seda color crema. Su cabello estaba perfectamente arreglado, aunque aún faltaban horas para la ceremonia. Me miró de arriba abajo. Como siempre. Con ese desprecio apenas disimulado. Me dejó pasar sin sonreír. Sin saludar realmente. Solo un gesto de cabeza. Como quien deja entrar a alguien que no tiene más remedio que tolerar. Fabiana estaba sentada frente a un espejo enorme. Una maquilladora trabajaba en su rostro. Ella me vio por el reflejo. Levantó una mano. Un saludo mínimo. Frío. Siguió hablando por teléfono en italiano. Algo sobre flores. Sobre la decoración. Su voz era dulce. Encantadora. La voz de una novia feliz. La voz de una actriz consumada. Pregunté por Rafael. Alma me dijo que estaba en otra habitación preparándose. Que lo veríamos durante la ceremonia. Que esta reunión era solo para las mujeres de la familia. Para compartir un momento íntimo antes del gran día. Asentí. Me senté en un sofá cerca de la ventana. Saqué discretamente el grabador de mi bolso. Lo coloqué sobre mi regazo. Cubierto por mi chal. Activado. Grabando. La maquilladora terminó y se fue. Fabiana se levantó. Se admiró en el espejo. Giró. Sonrió. Estaba hermosa. Tengo que admitirlo. Era una mujer hermosa. El tipo de belleza que engaña. Que seduce. Que hace que los hombres olviden usar la razón. Que hace que mi hijo entregara su vida entera sin hacer preguntas. Alma sirvió champán. 3 copas. Me ofreció una. La tomé aunque no quería beber. No quería nublar mi mente. Necesitaba estar alerta. Consciente. Grabando cada segundo. Pero rechazar habría sido extraño. Habría llamado la atención. Así que tomé la copa.
La sostuve. Apenas mojé mis labios. Fabiana levantó su copa. Hizo un brindis. En italiano. Por la familia. Por el amor. Por el futuro. Palabras hermosas. Palabras vacías. Alma brindó con ella. Yo también. Fingiendo que entendía algunas palabras. Fingiendo que era solo otra invitada emocionada. Otra madre feliz. Otra tonta que no sabía nada. Entonces Alma cerró la puerta con llave. Escuché el sonido del pestillo. Mi corazón se aceleró. Pero mantuve la calma. Mantuve mi rostro sereno. Inexpresivo. El rostro de una mujer que no entiende nada. Que no ve nada. Que no importa. Fabiana y Alma se sentaron juntas en el sofá frente a mí. Comenzaron a hablar. En italiano. Rápido. Confiadas. Pensando que yo era solo un mueble. Un objeto sin oídos. Sin mente. Sin importancia. Y ahí fue cuando todo cambió. Cuando empezaron a revelar más de lo que habían planeado. Alma preguntó si Rafael ya había firmado los papeles de la casa. Fabiana dijo que sí. Que todo estaba a nombre de ambos. 50-50. Que la casa valía $300,000. Que cuando se divorciaran, ella se quedaría con la mitad. 150,000. Más los 240,000 de las cuentas. Que en total serían casi $400,000. Alma rió. Dijo que era el mejor trabajo que habían hecho hasta ahora. Fabiana dijo que Rafael era perfecto. Ingenuo. Enamorado. Controlable. Que nunca sospechaba nada. Que creía cada palabra que ella decía. Que era patético como los hombres se volvían estúpidos cuando pensaban que habían encontrado el amor verdadero. Alma estuvo de acuerdo. Dijo que todos los hombres eran iguales. Que el ego era su debilidad. Que se sentían especiales cuando una mujer hermosa los elegía. Que nunca se preguntaban por qué. Después hablaron de mí. Fabiana dijo que yo era el único problema. Pero un problema menor. Que yo no tenía influencia. Que Rafael apenas me llamaba. Que después de la boda me vería aún menos. Que eventualmente desaparecería de su vida completamente. Como todos los padres molestos. Como toda la gente que no sirve. Alma dijo que era mejor así. Que las madres viejas siempre causan problemas. Que es mejor cortarlas desde el principio. Que Rafael ya estaba aprendiendo a priorizar a su esposa sobre su madre. Que eso era exactamente lo que necesitaban. Un hombre sin ataduras. Sin familia que hiciera preguntas. Sin nadie que pudiera interferir cuando empezaran a mover el dinero. Yo seguía ahí. Sentada. Inmóvil. Con el grabador escondido capturando cada palabra. Cada risa. Cada detalle de su plan diabólico. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. Pero mantuve mi rostro vacío. Mi mirada perdida. Como si estuviera pensando en otra cosa. Como si no entendiera nada de lo que decían. Fabiana miró su reloj. Dijo que era hora de terminar con esto. Que la ceremonia comenzaba en 2 horas. Que necesitaban terminar de arreglarse. Alma asintió. Se levantaron. Yo también. Fabiana me sonrió. Esa sonrisa falsa y perfecta. Me dijo en español que gracias por venir. Que significaba mucho tenerme ahí. Que yo era importante para Rafael. Mentiras. Todas mentiras. Pero yo sonreí. Dije que estaba feliz de estar ahí. Que era un día hermoso. Salí de esa habitación con las piernas temblorosas. Con el grabador ardiendo en mi bolso. Con la certeza de que tenía todo lo que necesitaba. Sus voces. Su plan completo. Su confesión. Ahora solo tenía que decidir cuándo usarlo. Cuándo detonar esa bomba que destruiría todo. Bajé al lobby del hotel con el grabador ardiendo en mi bolso como si fuera un secreto radioactivo. Mis manos temblaban. Necesitaba salir. Respirar. Pensar. Pero no podía irme. La ceremonia era en menos de 2 horas. Tenía que quedarme. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de escuchar la confesión completa de 2 criminales planeando destruir a mi hijo. Encontré un baño en el primer piso. Me encerré en uno de los cubículos.
Saqué el grabador. Lo detuve. Lo revisé. Había grabado todo. 42 minutos de audio. 42 minutos de evidencia pura. De verdad innegable. Guardé el dispositivo nuevamente. Lo escondí en el fondo de mi bolso. Más seguro que mi propia vida. Llamé a Teodoro. Contestó al segundo timbre. Le dije que tenía la grabación. Que había funcionado. Que ellas habían hablado libremente. Que tenía todo. Los números. El plan. Las fechas. Todo. Teodoro me felicitó. Me dijo que eso era exactamente lo que necesitábamos. Que ahora teníamos que decidir cuándo actuar. Le pregunté qué debía hacer. Si debía detener la boda ahora. Mostrarle la grabación a Rafael antes de que se casara. Antes de que fuera demasiado tarde. Teodoro guardó silencio un momento. Después me dijo algo que no esperaba. Me dijo que no. Que si detenía la boda ahora, Fabiana y Alma podrían escapar. Podrían negar todo. Podrían decir que la grabación estaba manipulada. Que era un malentendido. Que yo estaba inventando cosas porque no quería que mi hijo se casara. Me explicó que necesitábamos algo más. Necesitábamos evidencia de que realmente intentaban robar el dinero. No solo palabras. Acciones. Movimientos bancarios. Intentos de transferencia. Eso las hundiría legalmente. Eso haría imposible que escaparan. Me dijo que dejara que la boda sucediera. Que esperara. Que observara. Que en cuanto intentaran mover el dinero, lo llamara. Entonces actuaríamos. Colgué sintiéndome vacía. Sabía que Teodoro tenía razón. Pero la idea de ver a mi hijo casarse con esa mujer, de verlo prometer amor eterno a alguien que solo quería destruirlo, de permanecer callada mientras él entregaba su vida a una mentira, era insoportable. Era como ver un accidente en cámara lenta. Como saber que alguien va a morir y no poder gritar. No poder advertir. No poder detener nada. Salí del baño. Subí al salón donde sería la ceremonia. Ya había gente llegando. Invitados elegantes. Bien vestidos. Sonrientes. Ajenos a todo. Música suave sonaba de fondo. Flores blancas decoraban cada rincón. Todo era perfecto. Todo era hermoso. Todo era una mentira. Encontré mi lugar. Mesa 7. Lejos del altar. Lejos de la mesa principal. Donde se sientan las personas que no importan. Los invitados de relleno. Los nombres en la lista que solo están por obligación. Me senté sola. Nadie vino a saludarme. Nadie se acercó a conversar. Yo era la madre del novio. Pero era invisible. Olvidada. Irrelevante. La música cambió. La marcha nupcial comenzó. Todos se pusieron de pie. Yo también. Rafael entró primero. Mi hijo. Mi niño. Vestido con un traje negro. Peinado. Nervioso. Feliz. Con esa sonrisa que me partía el corazón. Porque era la sonrisa de alguien que cree que su vida está comenzando. Que no sabe que en realidad está terminando. Después entró ella. Fabiana. Caminando del brazo de Alma porque no tenía padre que la entregara. O al menos eso decía. Vestía de blanco. Por supuesto. El vestido era largo. Elegante. Perfecto. Como todo en ella. Como toda la mentira que había construido. Los invitados suspiraban. Murmuraban lo hermosa que se veía. Yo solo veía a una ladrona. A una depredadora. A una serpiente envuelta en encaje. Rafael la miraba como si fuera un milagro. Como si no pudiera creer su suerte. Pobrecito. No sabía que no era suerte. Era una trampa. Un plan calculado. Una cacería donde él era la presa y ya había caído en la red. La ceremonia comenzó. El sacerdote habló del amor. De la fidelidad. Del compromiso. Palabras hermosas dichas en un contexto grotesco. Porque no había amor ahí. No había fidelidad. No había compromiso real. Solo había actuación. Solo había fraude. Solo había maldad disfrazada de romance. Cuando llegó el momento de los votos, sentí que me ahogaba.
Rafael prometió amarla para siempre. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. ¡Qué ironía! Pronto solo habría pobreza. Porque ella se llevaría todo. Fabiana también pronunció sus votos. Su voz era suave. Emocionada. Perfecta. Lágrimas decoraban sus mejillas. Lágrimas de actriz. Lágrimas ensayadas. Lágrimas vacías. El sacerdote los declaró marido y mujer. Se besaron. Los invitados aplaudieron. Yo también aplaudí. Porque tenía que hacerlo. Porque todavía era invisible. Porque todavía estaba actuando. Pero por dentro me estaba muriendo. Por dentro estaba gritando. Por dentro estaba rogando que esto fuera una pesadilla de la que despertaría pronto. La recepción fue peor. Rafael y Fabiana bailaron su primer baile como esposos. Él la miraba con adoración. Ella sonreía con triunfo. Alma observaba desde su mesa con satisfacción. Como quien ve un plan ejecutarse a la perfección. Como quien sabe que ya ganó. Que ya tiene todo asegurado. Que solo es cuestión de tiempo. Rafael vino a mi mesa una sola vez. Me abrazó. Me dijo que estaba feliz. Que Fabiana era la mejor cosa que le había pasado. Que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Yo le dije que me alegraba por él. Que se veía muy feliz. Que lo amaba. Él sonrió. Me besó la frente. Y se fue. De vuelta a su nueva esposa. De vuelta a su nueva vida. Lejos de mí. Fabiana nunca se acercó a mi mesa. Ni una vez. Alma tampoco. Yo era aire. Era sombra. Era nada. Exactamente como ellas querían. Exactamente como lo habían planeado. Mientras ellas celebraban, mientras brindaban, mientras reían con los invitados, yo permanecía sentada. Observando. Esperando. Grabando mentalmente cada detalle. Cada gesto. Cada mirada cómplice entre madre e hija. La fiesta terminó cerca de medianoche. Rafael y Fabiana se fueron en un auto elegante hacia el aeropuerto. Luna de miel en Italia. 2 semanas. Roma. Florencia. Venecia. Lugares que yo conocía. Lugares donde yo había vivido. Pero eso ellos no lo sabían. Eso era mi secreto. Mi arma. Mi poder invisible. Tomé un taxi de vuelta a casa. El apartamento estaba oscuro. Frío. Silencioso. Me senté en el sofá sin encender las luces. Saqué el grabador. Lo sostuve entre mis manos. Esta pequeña cosa contenía la verdad. Contenía el futuro. Contenía la salvación o la destrucción de mi hijo. Dependía de mí decidir cuándo usarla. Cómo usarla. Si tendría el valor de hacerlo cuando llegara el momento. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en Rafael niño. En cómo solía abrazarme antes de dormir. En cómo me decía que yo era su persona favorita en el mundo. En cómo me prometía que siempre cuidaría de mí. Promesas de niño. Promesas que se olvidan cuando creces. Cuando la vida te lleva lejos. Cuando otras personas ocupan el lugar que antes era tuyo. Pero yo no había olvidado mis promesas. Yo prometí protegerlo el día que nació. Prometí estar ahí siempre. Prometí salvarlo de cualquier peligro. Y esa promesa seguía vigente. Aunque él ya no me necesitara. Aunque él ya no me viera. Aunque yo fuera invisible en su vida. Seguía siendo su madre. Y las madres no abandonan. Nunca. Las 2 semanas que Rafael pasó en Italia fueron las más largas de mi vida. Cada día era una agonía. Cada noche era un infierno de pensamientos oscuros. Imaginaba a Fabiana mostrándole Roma. Las mismas calles donde yo había caminado 30 años atrás. Los mismos lugares donde yo había sido joven. Donde había amado. Donde había perdido. Ella caminaba por mi pasado sin saberlo. Y yo estaba aquí. Esperando. Planeando. Preparándome para el momento en que todo explotara. Teodoro me llamaba cada 2 días. Me mantenía informada de sus investigaciones. Había encontrado más información sobre Fabiana y Alma. No eran italianas reales. Habían nacido en Argentina. Sus nombres verdaderos eran diferentes.
Habían cambiado de identidad 3 veces en los últimos 10 años. Habían estado en Chile, en Perú, en Colombia. Siempre el mismo patrón. Siempre el mismo crimen. Hombres enamorados. Bodas rápidas. Cuentas vaciadas. Desapariciones. Teodoro había contactado a 2 de las víctimas anteriores. Hombres destrozados que habían perdido todo. Uno perdió $120,000. El otro perdió casi 200,000. Ambos dijeron lo mismo. Que nunca lo vieron venir. Que Fabiana era perfecta. Que el amor parecía real. Que cuando descubrieron la verdad ya era demasiado tarde. El dinero había desaparecido. Ellas habían desaparecido. Y ellos quedaron arruinados. Destruidos. Avergonzados. Uno de ellos intentó suicidarse. El otro perdió su casa. Su trabajo. Su dignidad. Ahora vivían vidas pequeñas. Rotas. Tratando de reconstruirse de las cenizas. Cuando Teodoro me contó esto, lloré. Lloré pensando que ese podría ser el futuro de Rafael. Mi hijo convertido en otro hombre roto. Otra estadística. Otra víctima que nadie recordaría. Pero eso no iba a pasar. No mientras yo respirara. No mientras tuviera la grabación. No mientras tuviera la verdad en mis manos. Rafael regresaría de esa luna de miel feliz. Enamorado. Ciego. Pero yo estaría lista. Esperando el momento exacto. El momento donde Fabiana cometiera su primer error. Su primer movimiento hacia el dinero. Teodoro también me enseñó algo crucial. Me mostró cómo monitorear las cuentas bancarias de Rafael sin tener acceso directo. Marta, mi amiga del banco, nos ayudó. Nos avisaría si había movimientos extraños. Transferencias grandes. Cambios en los beneficiarios. Cualquier cosa sospechosa. Era ilegal. Lo sabíamos. Pero a veces salvar a alguien requiere romper ciertas reglas. A veces el amor materno existe fuera de la ley. Rafael regresó de Italia un martes por la tarde. Me llamó esa noche. Sonaba feliz. Relajado. Me contó sobre el viaje. Sobre las ciudades que visitaron. Sobre la comida. Sobre lo bien que la habían pasado. Fabiana gritó algo en el fondo. Un saludo. Falso. Obligado. Rafael rió. Me dijo que ella me mandaba saludos. Que pronto nos veríamos todos. Yo dije que sí. Que me encantaría. Mentira. No quería verla nunca más. Pero tenía que seguir actuando. Pasaron 3 semanas. Rafael no me llamaba mucho. Cuando lo hacía, las conversaciones eran cortas. Superficiales. Decía que estaba ocupado. Que se estaban adaptando a la vida de casados. Que estaban arreglando la casa. Haciendo planes. Construyendo su futuro. Yo escuchaba. Preguntaba poco. No quería presionar. No quería que Fabiana sintiera que yo era una amenaza. Necesitaba que me siguieran viendo como lo que había sido siempre. Invisible. Inofensiva. Olvidable. Entonces llegó la llamada de Marta. Era un viernes por la mañana. Su voz sonaba nerviosa. Me dijo que había actividad en la cuenta de Rafael. Una transferencia. $50,000. A una cuenta en el extranjero. Islas Caimán. Marta me dio todos los detalles. El número de cuenta. La fecha. La hora exacta. Le agradecí. Le dije que había salvado a mi hijo. Ella me dijo que esperaba que así fuera. Que rezaría por nosotros. Llamé a Teodoro inmediatamente. Le di la información. Él me dijo que era el momento. Que ya teníamos todo. La grabación. Los antecedentes. Y ahora el intento real de robo. Me dijo que contactara a Rafael. Que pidiera verlo urgentemente. Que no le dijera por qué. Solo que era importante. Que era sobre su vida. Su futuro. Todo. Llamé a Rafael. Contestó después de varios tonos. Sonaba ocupado. Le dije que necesitaba verlo. Que era urgente. Que no podía explicarlo por teléfono. Él suspiró. Dijo que estaba ocupado. Que tenía reuniones. Le dije que por favor.
que era la primera vez en años que le pedía algo así, que realmente lo necesitaba. Hubo un silencio. Después aceptó. Me dijo que nos veríamos al día siguiente, en la tarde, en una cafetería cerca de su oficina. Esa noche preparé todo. La grabación en un USB. Los documentos que Teodoro había recopilado. Los artículos de periódico. Las fotos. Las declaraciones de las otras víctimas. Todo organizado. Todo listo para ser mostrado. Para ser revelado. Para destruir la mentira que había envuelto a mi hijo durante 2 años. No dormí. Me quedé repasando lo que le diría. ¿Cómo empezaría? ¿Cómo le explicaría que había estado investigando? Que había grabado una conversación privada. Que había violado su privacidad. Su confianza. ¿Cómo le haría entender que todo lo que había hecho era por amor? Por protección. Por ese instinto materno que no puede quedarse quieto cuando su hijo está en peligro. También pensé en cómo reaccionaría. Si me creería. Si se enojaría. Si pensaría que estaba loca. Celosa. Inventando cosas. Sabía que Fabiana había hecho un trabajo perfecto alejándolo de mí. Haciéndome ver como una madre problemática. Posesiva. Incapaz de soltar a su hijo. Rafael probablemente ya tenía esa imagen de mí en su cabeza. Probablemente Fabiana ya había plantado esas semillas de duda. Pero yo tenía algo más fuerte que sus manipulaciones. Tenía la verdad. Tenía pruebas. Tenía la voz de Fabiana confesando su plan. Tenía los movimientos bancarios. Tenía todo. Y la verdad siempre gana. Eventualmente. Dolorosamente. Pero gana. Llegó el sábado. Me vestí con cuidado. Guardé todos los documentos en mi bolso. El USB con la grabación lo puse en un bolsillo especial. Cerca de mi corazón. Como si fuera lo más valioso que tenía. Y lo era. Era la salvación de mi hijo. Era el fin de la pesadilla. Era el momento donde yo dejaría de ser invisible. Tomé el autobús hasta la cafetería. Llegué 30 minutos antes. Pedí un café que no tomé. Me senté en una mesa del fondo. Esperé. Cada minuto era eterno. Cada segundo me acercaba al momento donde todo cambiaría. Donde mi relación con Rafael se rompería o se salvaría. Donde yo me convertiría en su heroína o en su enemiga. No había punto medio. No había vuelta atrás. Rafael entró exactamente a la hora acordada. Me vio. Caminó hacia mí. Se veía cansado. Tenía ojeras. Su rostro estaba más delgado. Como si no estuviera durmiendo bien. Como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Se sentó frente a mí. Me preguntó qué pasaba. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué era tan importante que no podía esperar? Yo lo miré. A mi hijo. A mi niño. Ahora un hombre de 35 años que pensaba que su vida era perfecta. Que pensaba que había encontrado el amor. Que no sabía que estaba casado con una criminal. Respiré profundo. Saqué el USB de mi bolso. Lo coloqué sobre la mesa entre nosotros. Y dije las palabras que cambiarían todo. Las palabras que había ensayado 1000 veces. Las palabras que lo salvarían o me destruirían. Dije, Rafael, necesito que escuches algo. Necesito que confíes en mí aunque no lo hayas hecho en mucho tiempo. Porque lo que voy a mostrarte va a doler. Va a destrozarte. Pero te salvará la vida. Rafael me miró confundido. Tomó el USB entre sus dedos. Lo observó como si fuera algo peligroso. Como si supiera que lo que contenía cambiaría todo. Me preguntó qué era. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué yo estaba actuando tan extraña? Yo le dije que necesitaba mi computadora. Que tenía que escuchar algo. Que después de eso, todo tendría sentido. Saqué mi laptop vieja del bolso. La encendí. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Rafael seguía mirándome. Había algo en sus ojos. Preocupación. Miedo. Como si una parte de él ya supiera que lo que venía era terrible. Inserté el USB. Abrí el archivo de audio. Antes de reproducirlo, lo miré una última vez. Le dije que lo amaba. Que siempre lo había amado. Que todo lo que había hecho era para protegerlo.
Él asintió. Nervioso. Dije que la grabación estaba en italiano, que yo entendía cada palabra, que después le explicaría todo, pero que primero necesitaba escuchar. Presioné play. Las voces de Fabiana y Alma llenaron el espacio entre nosotros. Claras, nítidas, confesando todo. Rafael frunció el ceño. No entendía el idioma. Me miraba buscando explicación. Yo levanté una mano. Le pedí que esperara, que siguiera escuchando. La grabación continuaba. Fabiana hablando de los $240,000. Alma riendo. Planeando cómo transferir el dinero. Cómo desaparecer. Cómo habían hecho esto antes. Cómo Rafael era solo otro tonto enamorado. Detuve la grabación. Rafael estaba pálido. Me preguntó de qué estaban hablando. ¿Quiénes eran esas voces? Aunque creo que ya lo sabía. Creo que su corazón ya le estaba diciendo la verdad que su mente no quería aceptar. Le dije que eran Fabiana y Alma. Que la grabación era del día de su boda. En la suite del hotel. Que yo había estado ahí. Que las había escuchado planeando robarlo. Destruirlo. Dejarlo sin nada. Rafael negó con la cabeza. Dijo que era imposible. Que tenía que ser un error. Que yo no entendía italiano. Que probablemente había malinterpretado algo. Su voz temblaba. Desesperada. Aferrándose a la mentira porque la verdad era demasiado dolorosa. Le dije que viví en Italia durante 15 años. Que hablaba el idioma perfectamente. Que entendía cada palabra. Cada plan. Cada detalle de cómo planeaban destruirlo. Se quedó en silencio. Procesando. Su mundo se estaba desmoronando. Podía verlo en sus ojos. Le traduje palabra por palabra lo que habían dicho. Los $240,000. La casa. El plan de divorcio. Las víctimas anteriores. Todo. Rafael escuchaba con la cara cada vez más blanca. Las manos apretadas sobre la mesa. Los nudillos blancos. El cuerpo entero temblando. Entonces saqué los documentos. Los artículos de periódico. Las fotos de Fabiana y Alma con nombres diferentes. Las declaraciones de las otras víctimas. Los registros de las cuentas falsas. Todo lo que Teodoro había recopilado durante semanas. Lo coloqué frente a Rafael. Le dije que mirara. Que leyera. Que viera quién era realmente la mujer con la que se había casado. Rafael tomó los papeles con manos temblorosas. Leyó. Sus ojos recorrían cada línea. Cada foto. Cada prueba irrefutable de que su esposa era una estafadora profesional. Una criminal. Una mentira con piernas. Cuando llegó a las fotos del arresto en Argentina, algo en él se rompió. Dejó caer los papeles. Se cubrió la cara con las manos. Y empezó a llorar. Mi hijo. Mi niño. Llorando como no lloraba desde que era pequeño. Llorando por el amor que pensó que era real. Por la vida que pensó que estaba construyendo. Por el futuro que acababa de descubrir que era una ilusión. Yo me levanté. Rodeé la mesa. Lo abracé. Él se dejó. Se aferró a mí como cuando tenía 5 años y tenía pesadillas. Como cuando su padre nos abandonó. Como cuando el mundo era demasiado grande y yo era su único refugio. Le dije que lo sentía. Que ojalá hubiera estado equivocada. Que ojalá Fabiana hubiera sido real. Pero que no podía dejarlo perder todo sin hacer nada. Que era su madre. Que mi trabajo era protegerlo. Aunque eso significara romperle el corazón. Aunque eso significara convertirme en portadora de la peor noticia de su vida. Rafael se separó de mí. Se limpió las lágrimas. Me preguntó qué más había. Le conté sobre la transferencia. Los $50,000 que Fabiana había movido ayer. A una cuenta offshore. Le mostré los registros que Marta me había dado. Rafael sacó su teléfono. Abrió su aplicación bancaria. Revisó. Y ahí estaba. La transferencia. $50,000. Desaparecidos. El primer paso del plan. El comienzo del robo. Su cara se transformó. La tristeza dio paso a algo más oscuro. Rabia. Furia contenida. Me preguntó qué más había descubierto.
Le hablé de Teodoro, de la investigación, de las otras víctimas, de cómo Fabiana y Alma habían hecho esto durante años, en diferentes países, con diferentes nombres, siempre el mismo crimen, siempre saliendo impunes. Hasta ahora. Rafael preguntó qué debía hacer. Le dije que teníamos que actuar rápido, que Fabiana probablemente planeaba mover más dinero pronto, que teníamos que congelar las cuentas, contactar a un abogado, ir a la policía, presentar las pruebas, detenerlas antes de que desaparecieran, porque eso era lo que harían, en cuanto sintieran peligro, en cuanto sospecharan que habían sido descubiertas, desaparecerían, como fantasmas, como siempre habían hecho. Le di el número de Teodoro, le dije que lo llamara, que él sabía qué hacer, que tenía contactos en la policía, que podía ayudarnos a construir un caso sólido. Rafael asintió. Marcó el número con manos temblorosas. Habló con Teodoro. Escuchó. Tomó notas. Cuando colgó, me miró con una mezcla de dolor y determinación. Me dijo que Teodoro vendría en 1 hora, que iríamos juntos a la estación de policía, que presentaríamos todo. La grabación, los documentos, la transferencia, todo. Me preguntó cómo había sabido, cómo había descubierto todo esto. Le conté sobre la cena, sobre cómo las había escuchado hablando en italiano, sobre cómo había mantenido mi secreto durante años, sobre cómo ese silencio se había convertido en mi arma más poderosa. Rafael me miró diferente, como si estuviera viendo a una persona que no conocía, como si su madre invisible de repente hubiera cobrado vida, forma, poder. Me dijo que lo sentía, que había sido un mal hijo, que me había dejado atrás, que había priorizado a Fabiana sobre mí, que había dejado que ella lo alejara de mí, que debió haber escuchado cuando yo intenté advertirle, aunque yo nunca había advertido directamente, aunque yo siempre había mantenido mis dudas para mí, porque así son las madres, calladas hasta que no hay más remedio que hablar. Le dije que no tenía que disculparse, que él había hecho lo que hace cualquier hombre enamorado, confiar, creer, esperar lo mejor, que no era su culpa haber sido manipulado por profesionales, por mujeres que llevaban años perfeccionando su crimen, su actuación, su arte de destruir vidas. Teodoro llegó exactamente 1 hora después. Era la primera vez que Rafael lo conocía. Se dieron la mano. Teodoro le mostró más evidencia, más conexiones, más víctimas, más pruebas de que Fabiana y Alma eran parte de una red internacional de fraude matrimonial. Rafael escuchaba todo con la mandíbula apretada, con los ojos secos ahora. Ya no había lágrimas, solo determinación, solo necesidad de justicia. Fuimos a la estación de policía los 3 juntos. Rafael presentó la denuncia formal. Fraude, robo, falsificación de identidad. Los detectives escucharon la grabación, revisaron los documentos, contactaron a Interpol. Descubrieron que Fabiana y Alma tenían órdenes de captura pendientes en 2 países, que habían estado huyendo durante años, que finalmente las habían encontrado, gracias a una madre que se negó a quedarse callada, a una madre que convirtió su invisibilidad en su superpoder. Los detectives dijeron que arrestarían a Fabiana y Alma esa misma noche. Rafael les dio la dirección de su casa, la casa que había comprado soñando con un futuro que nunca existió. Los detectives le dijeron que no volviera ahí, que se quedara en otro lugar, que ellos manejarían todo. Rafael asintió. Me miró. Me preguntó si podía quedarse conmigo, en mi apartamento pequeño y viejo. Yo dije que sí. Por supuesto que sí. Siempre sí. Esa noche Rafael durmió en el sofá de mi apartamento. El mismo sofá donde había dormido tantas veces de niño. Donde hacía su tarea. Donde veíamos películas los domingos. Estaba de vuelta. Roto. Destruido. Pero de vuelta. Y yo estaba ahí. Como siempre había estado. Como siempre estaría. No pude dormir. Me quedé despierta en mi habitación escuchando su respiración irregular.
Sabía que no estaba durmiendo realmente. Sabía que estaba ahí acostado en la oscuridad procesando todo. El engaño, la traición, la humillación. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo había entregado su vida entera a una mentira? A las 3 de la mañana recibí una llamada de uno de los detectives. Me dijeron que habían arrestado a Fabiana y Alma, que las encontraron empacando, preparándose para huir. Tenían boletos de avión para mañana temprano, con destino a España. Desde ahí probablemente desaparecerían nuevamente. Cambiarían de identidad. Buscarían a la siguiente víctima. Pero ya no podrían. Habían sido capturadas. Le conté a Rafael en la mañana. Él no dijo nada. Solo asintió. Como si ya no le quedaran emociones. Como si estuviera vacío por dentro. Desayunamos en silencio. Café y pan tostado. Como cuando él era pequeño. Como cuando éramos solo nosotros dos contra el mundo. Habíamos vuelto a ese lugar. Pero ahora él era un hombre destruido. Y yo era la mujer que lo había salvado. Los días siguientes fueron un caos legal. Abogados. Declaraciones. Entrevistas con la policía. Los medios se enteraron. La historia salió en las noticias. Madre descubre plan de estafa matrimonial y salva a su hijo. Me buscaron para entrevistas. Rechacé todas. No quería fama. No quería reconocimiento. Solo quería que Rafael estuviera a salvo. El proceso legal duró meses. Fabiana y Alma fueron acusadas formalmente. Enfrentarían cargos en múltiples países. Las otras víctimas comenzaron a presentarse, a contar sus historias, a buscar justicia. Rafael recuperó sus $50,000. La transferencia fue revertida. La casa quedó completamente a su nombre. Inició los trámites de divorcio. Anulación de matrimonio por fraude. Todo. Durante ese tiempo Rafael vivió conmigo. Regresó a mi apartamento pequeño. A mi vida sencilla. Volvió a ser mi hijo. No el hombre distante que me visitaba por obligación, sino mi niño. Mi Rafael. Desayunábamos juntos. Cenábamos juntos. Hablábamos. De verdad hablábamos. Por primera vez en años. Me preguntó sobre Italia. Sobre esos 15 años que él nunca supo. Le conté todo. Cómo llegué ahí después de que su padre nos abandonó. Cómo trabajé limpiando casas de familias italianas. Cómo aprendí el idioma en las calles. En los mercados. Con las señoras que me enseñaban mientras yo trapeaba sus pisos. Cómo eventualmente conseguí trabajo mejor. Cómo ahorré cada centavo para regresar y darle una vida mejor a él. Rafael lloró cuando le conté. Me dijo que nunca supo cuánto había sacrificado. Cuánto había dejado atrás. Cuánto había sufrido en silencio. Le dije que eso hacían las madres. Sufrir en silencio. Sacrificarse sin pedir reconocimiento. Proteger aunque nadie lo vea. Amar aunque no sea correspondido. Porque el amor de madre no busca recompensa. Solo busca que sus hijos sobrevivan. Un día Rafael me preguntó por qué no le había contado sobre Italia antes. ¿Por qué había guardado ese secreto durante tanto tiempo? Le dije la verdad. Que él nunca preguntó. Que siempre estuvo tan ocupado con su propia vida que nunca tuvo curiosidad sobre la mía. Que yo me había vuelto invisible para él. Y que las personas invisibles guardan secretos. No por maldad. Sino porque nadie se interesa en escucharlos. Eso lo destruyó. Se dio cuenta de cuánto me había ignorado. Cuánto me había dado por sentada. Cómo había permitido que Fabiana me borrara de su vida. Me pidió perdón. Lloró en mis brazos como cuando era niño. Me prometió que nunca más me haría invisible. Que nunca más me dejaría atrás. Que había aprendido la lección más dolorosa de su vida. Que la única persona que realmente lo amaba incondicionalmente era yo. Su madre. La mujer que él había olvidado. Fabiana y Alma fueron sentenciadas a 8 años de prisión. 8 años por múltiples cargos de fraude. Estafa. Falsificación de documentos. Las deportarían a Argentina después de cumplir su condena. Nunca podrían volver. Las otras víctimas también recibieron algo de justicia.
Algunos recuperaron parte de su dinero. Otros al menos tuvieron el cierre de saber que las criminales que los destruyeron finalmente pagarían. Rafael vendió la casa. Dijo que no podía vivir ahí, que cada rincón le recordaba la mentira, el engaño. Compró un apartamento más pequeño, más sencillo, cerca del mío. Ahora nos vemos 3 veces por semana. Desayunamos los domingos. Cenamos los miércoles. Hablamos por teléfono todos los días. He vuelto a ser parte de su vida. Ya no soy invisible. Hace 2 semanas Rafael conoció a alguien. Una mujer de su trabajo. Se llama Leandra. Como mi amiga. Dice que es diferente. Que es real. Que va despacio. Que aprendió a no confiar ciegamente. Que ahora hace preguntas. Que observa. Que escucha a su instinto. Y que me quiere conocer desde el principio. Que mi opinión importa. Que nunca más tomará decisiones importantes sin hablar conmigo primero. Ayer me confesó algo. Me dijo que durante meses tuvo pesadillas. Que soñaba con Fabiana vaciando sus cuentas. Destruyendo su vida. Dejándolo sin nada. Que despertaba sudando. Temblando. Pero que en cada pesadilla, al final, yo aparecía. Que mi voz lo despertaba. Que mis manos lo sacaban de la oscuridad. Que me había salvado en más formas de las que yo sabía. Le dije que eso era lo que hacían las madres. Aparecer en la oscuridad. Sacar a sus hijos del abismo. Aunque nadie las vea. Aunque nadie las reconozca. Aunque sean invisibles para el resto del mundo. Para sus hijos siempre están ahí. En las pesadillas. En los momentos difíciles. En el silencio. Esperando. Observando. Protegiendo. Esta mañana desperté y encontré una carta debajo de mi puerta. Era de Rafael. Escrita a mano. Decía cosas que nunca me había dicho. Que era la mujer más fuerte que conocía. Que su heroína no usaba capa. Usaba un vestido gris y llevaba un bolso viejo. Que su heroína había sido invisible toda su vida, pero que ahora él la veía. Que la vería siempre. Que nunca más la olvidaría. Que le había dado la vida 2 veces. Una cuando nació. Y otra cuando lo salvó de casarse con una mentira. Lloré leyendo esa carta. Lloré por los años de soledad. Por los años de ser ignorada. Olvidada. Descartada. Pero también lloré de felicidad. Porque finalmente mi hijo me veía. Me valoraba. Me amaba de la forma que siempre necesité ser amada. Con presencia. Con gratitud. Con reconocimiento de todo lo que siempre hice en silencio. Ahora cuando me miro al espejo ya no veo a una mujer invisible. Veo a una guerrera. Una mujer que habla 3 idiomas. Que vivió en otro país. Que crió un hijo sola. Que trabajó hasta romperse para darle todo. Que lo salvó de una trampa mortal usando solo su inteligencia y su amor. Veo a una mujer que merece ser vista. Que merece ocupar espacio. Que merece ser escuchada. Y mi nombre ya no es solo mamá. Mi nombre es Clotilde Salas. 61 años. Sobreviviente. Luchadora. Madre. Mujer que se negó a quedarse callada cuando su hijo estaba en peligro. Mujer que convirtió su invisibilidad en poder. Su silencio en estrategia. Su amor en salvación. Pensaron que era una vieja tonta que no entendía nada. Pensaron que era invisible. Insignificante. Fácil de ignorar. Pero se equivocaron. Porque las madres nunca duermen. Siempre observan. Siempre protegen. Y cuando despiertan, el mundo tiembla. Mi historia apenas empieza. Porque ahora sé quién soy. Sé lo que valgo. Y nunca más dejaré que nadie me haga invisible. Nunca más.